Mis hermanos, muy buenas tardes, noches a todos ustedes. Muy feliz, una vez más, muy contento, muy feliz de poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios, el tema que estamos viendo, renovando nuestra mente. Vamos a seguir haciéndolo, la escritura y el seguimiento que estamos dando, estoy seguro que va a causar un efecto importante y una manera de proceder en nuestras vidas. Va a ser como una fuente de agua viva, hermanos, así lo estoy viendo. Antes de comenzar con la lección del día de hoy, quiero pedirles por favor que me acompañen. Vamos a hacer una oración. Padre bendito del cielo, am, estamos ansiosos, queremos experimentar en nuestras vidas un cambio profundo de nuestra mentalidad. Estamos ansiosos por conocer nuevas etapas, nuevos comienzos en nuestras vidas. Estamos ansiosos por ver cosas nuevas, experimentar tu poder, el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, experimentar un cambio radical y profundo en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Sabemos que tú puedes hacerlo, mi Señor. Sabemos que tú eres digno de confianza y de alabanza. Te pido que el día de hoy te quedes en esto que vamos a seguir aprendiendo, que tu palabra entre tan profundo en nuestros corazones y que lo que veamos sea de ayuda para nosotros y para muchas otras personas. Bendito seas, es a través de Jesús que te pido esto. Amén. Muy bien, vamos a compartir pantalla. Ok, excelente. Voy a presentarles estas imágenes. Un segundo, por favor. Muy bien, excelente. Aquí estamos. Oh, vamos a mover esto para acá. Y muy bien, hermanos. Las cosmovisiones responden a las preguntas más profundas de la vida. Habíamos hablado, ¿verdad? De que, bueno, el tema principal es las preguntas más importantes acerca de la vida. Habíamos visto anteriormente que era una cosmovisión y definitivamente aprendimos que cada persona tiene una cosmovisión, una forma de ver la vida, una forma de ver el presente, una forma de ver el pasado, una forma de ver el futuro, ¿de acuerdo? Pero definitivamente, hermanos y hermanas, cada cosmovisión tiende a formularse preguntas muy importantes para sí mismos, ¿de acuerdo? Entonces, cada cosmovisión pretende responder a preguntas profundas de la vida y de la existencia de cada persona. ¿Ok? ¿Cuáles son esas preguntas? Esas preguntas es, ¿de dónde vengo? Y es ahí entonces donde pensamos de inmediato, ¿cuál es mi origen? Y esto cambia todo, cambia la perspectiva de quiénes somos, ¿de acuerdo? ¿De dónde vengo? Porque entonces podemos pensar, de dónde vengo es de un hombre, perdón, no de un hombre, sino de un Dios que creó todo lo que existe. De ahí provengo, de ahí vengo. Y eso va a ser en consecuencia que tengamos presente que hubo alguien que nos formó y a quien nos debemos, ¿de acuerdo? Cuando pensamos de dónde vengo. Y eso cambia el futuro. Eso va a cambiar profundamente nuestra concepción del futuro. Si nos hacemos esta pregunta, ¿de dónde vengo? Pues ahorita vamos a ver cuál sería el resultado de hacernos esa pregunta. Otra pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué vine? ¿Para qué fui creado? Obviamente, para las personas que no creen en Dios, su origen, si ellos se hacen la pregunta de dónde vengo, pues para ellos su origen fue derivado de una gran explosión, que hubo gases,
y se combinaron elementos en el espacio que provocaron una gran reacción en cadena de muchos planetas, etcétera, etcétera, sin reconocer a Dios. ¿De acuerdo? Pero nosotros sí creemos en ese Dios. Ahora, ¿para qué estoy aquí? Y como discípulos de Cristo, si conocemos a Cristo, entonces podemos responder de la misma manera que Él respondió. Cuando le decían, ¿sabes qué? Si vas a aquel lugar, te van a querer matar. No vayas porque esto te puede suceder, esto, aquello. Jesús respondía, pues para eso he venido, para dar mi vida por la humanidad. Definitivamente Jesús sabía de dónde venía y para qué estaba aquí, tenía bien claro sus propósitos. Otra pregunta, ¿qué es bueno y qué es malo? Podemos encontrarnos en este mundo caído que para personas no es malo fumar, no es malo drogarse, no es malo tener muchas parejas sexuales a la vez. Es más, para ellos eso les parece muy normal, que no es malo mentir, etcétera, etcétera. Pero nosotros, en nuestro conocimiento que tenemos de Dios, bíblicamente sabemos qué es bueno y qué es malo, hablando moralmente. ¿Para dónde voy? Es otra pregunta. ¿Cuál es mi destino final? ¿Saben qué, hermanos? Estas preguntas hay que hacernoslas constantemente porque si no las hacemos constantemente, vamos a ubicarnos en un tiempo y un espacio en el que no podemos perder más el tiempo, hablando espiritualmente. ¿Para dónde voy? Ok, si tengo una meta definida que es el cielo, donde Jesús dice que su Padre nos preparó un lugar, entonces en base a eso yo estaré trabajando todos los días de mi vida, cada minuto, cada hora, para poder llegar a aquel lugar. Entonces es fundamental que podamos hacernos estas preguntas. Otra pregunta, ¿quién soy? Entonces ahí nosotros podemos pensar, bueno, yo soy José Escobedo y soy creación de Dios. Y al identificarnos como creación de Dios, por ende vamos a actuar y a responder a un creador, vamos a tener que rendir cuentas a un creador y vamos a actuar en conformidad a lo que ese creador quiere de nosotros, al identificarnos plenamente. ¿Sabes qué, hermano, hermana? Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso somos nosotros, seres humanos. ¿Quiénes somos? Seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ok, otra pregunta. ¿Existe Dios? Y si existe, ¿cómo es? Es identificar nuestra última realidad. Ahora, fíjense que podríamos de inmediato decir, no, pues claro, entonces Dios existe y si tenemos una respuesta a eso. Pero ¿qué crees? Hay muchas otras personas que creen que existe un Dios, o no solamente un Dios, existen muchos dioses, ¿verdad? Y es ahí donde entonces una vez más nosotros debemos plantearnos, replantearnos, ¿qué conocemos de nuestro Dios? Y si existe, ¿cómo es ese Dios? ¿Es algo tangible? ¿Es algo intangible? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es la esencia de su persona? ¿Cuáles son los elementos de su personalidad de nuestro Dios? Porque pues ahí podríamos perdernos también en una infinidad de dioses. Y es fundamental que una vez más vayamos allá a las escrituras y conozcamos más a este Dios. Otra verdad que existe para conocer a Dios de una manera más profunda es la epistemología, que es un método del conocimiento. Por ejemplo, ¿qué es conocible? ¿Qué conoces de ese Dios? Y la otra pregunta es, ¿cómo sé lo que sé? Porque esto determina qué tanto conocemos profundamente a nuestro Dios. ¿Sabes? Habíamos hablado ya hace clases pasadas, perdón, de que hay cosas que la misma Biblia dice que sí podemos conocer de Dios. ¿Dónde está eso, hermanos, que sí podemos conocer de Dios? Pues está en la Biblia, plasmado en la Biblia. Dice la escritura que lo que quedó ahí plasmado es para que en base a la constancia, ¿verdad? De ese conocimiento de lo que Dios dejó, podamos estar bien con Él. ¿Qué es conocible de Dios, hermanos? Lo que está en la Biblia. Porque hay tantas patrañas con respecto a Dios, incluso refiriéndose al Dios de la Biblia, ¿eh? Hay tanta
tantas patrañas, tanta información errónea que hace que la gente se confunda y se pierda. Entonces, tú debes de hacerte esta pregunta. ¿Qué es conocible de Dios? Pues lo que está en la Biblia, mis hermanos, ¿de acuerdo? Eso es seguro. Si tú lo lees, si tú lo estudias, definitivamente vas a conocer profundamente a Dios. Ahora, ¿y cómo sé lo que sé? Yo recuerdo que durante mucho tiempo, antes de ser cristiano, sabía de Dios las cosas de oídas, de lo que me decía mi papá, de lo que me decía mi mamá, de lo que decían mis hermanos, mis tíos, perdón, etcétera. Entonces, hazte esa pregunta. ¿Cómo sé lo que sé de Dios? Y yo espero que cada uno de nosotros hagamos reflexión aquí. ¿Cuánto sé de Dios? ¿Cuánto yo mismo he ido a las escrituras y me he dado cuenta, he hecho esos estudios profundos de teología para saber lo que sé? ¿Ok? Este tema de también el siguiente de la axiología que habla de los valores es cómo debo vivir en el mundo y bajo qué reglas. Fundamental. Si nosotros conocemos a un Dios que tiene sus propias reglas y que tiene mandatos, pues entonces regirnos bajo esos mandatos, porque sabes que en este mundo sí, existe la ley también del hombre y las reglas del hombre. Pero ¿qué crees? Muchas reglas del hombre van en contra de la voluntad de lo establecido por las reglas de Dios. Y definitivamente, hermanos, sí necesitamos respetar al gobierno y respetar lo que algunos reglamentos dicen, pero hay cosas que se contraponen a la palabra de Dios y lo que se contraponga a la palabra de Dios debe ser descartado de nuestras vidas y regirnos por las reglas de Dios. Ok, vamos a ver cuáles son los elementos de una cosmovisión. Hay 5 elementos que nos ayudan a discernir o a conocer más esta cuestión de la cosmovisión y que cada persona tiene en su propia vida. Uno de ellos es, hablando de la cuestión cristiana, es la teología. El número 1, que es Dios. ¿Qué es teología? Es el estudio de Dios. Otro elemento es el ser humano, que es la antropología, el estudio del ser humano y la relación entre ellos, ¿verdad? En un tiempo, en un espacio. También la realidad, que es la metafísica. ¿Has escuchado de esta parte de la metafísica? Lo vamos a estudiar también. El número 4, el conocimiento, que es la epistemología, ¿verdad? Y el número 5, que son los valores y la axiología. Y vamos a comenzar por el primero, que es el estudio de Dios, la teología, que viene de teo o teos, que es Dios, y logía, el estudio de, ¿ok? Teología, el estudio de Dios. Miren lo que dice Juan 17:25. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Aquí la escritura nos hace saber 3 personajes o 2 personajes y un grupo de personas distinto. Primero es Jesús y dice, el mundo no te conoce, ¿no? Entonces diría más bien 4 grupos de personas. Uno es el Padre justo, que es Dios Padre, Jesús, que es el que está hablando en esta escritura, el mundo, que son las personas que no conocen a Jesús, pero también habla de otros que sí reconocen a Jesús. ¿De acuerdo? Pero miren, esto es muy importante lo que dice Jesús. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. ¿Por qué creen, hermanos, que Jesús fue victorioso y fue exitoso en todo lo que vino a hacer? Porque conocía profundamente a su Padre, porque convivió con Él, porque vivió con Él en una eternidad pasada y vivirá y estará en íntima comunión con Él en una eternidad futura. Por eso Jesús conocía profundamente a su Padre, pero además porque conocía profundamente la voluntad de Dios plasmada en las Escrituras. Es más, Jesús es la palabra vertida
en las mismas escrituras. Por eso Jesús, hermanos, pudo vencer en este mundo, porque conocía perfectamente a su Padre. Yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. El mundo no lo va a conocer a Dios, muchas veces no lo va a reconocer a nuestro Dios, hermanos. Pero ojalá y nosotros seamos esos otros que aparecen al final. Y dice, y estos reconocen que tú me enviaste. Es más, dice, reconocen, ¿verdad? Que tú me enviaste. Conocieron a su Señor Jesús, también convivieron con él y aceptaron que Jesús era el Hijo de Dios y que vino a estar con ellos. Hermanos, es fundamental que conozcamos profundamente a nuestro Dios por medio de las Escrituras. Yo te invito a que hagas estudios profundos del carácter de Dios, de lo que Dios espera de nosotros, del amor de Dios, de la justicia de Dios, de muchos temas que te ayuden a conocer profundamente a nuestro Dios. Seguimos con este tema. La teología de una persona determinará cómo concibe a Dios. Claro, por supuesto. Yo puedo tener un estudio de Dios equivocado. Yo puedo tener un estudio de Dios errado. Puedo basarme en fuentes de información para conocer a Dios y esas fuentes de información estar erróneas, equivocadas. Y por ende, la forma de ver a Dios va a ser concebida de manera fallida y no es lo que queremos. Por eso la teología de una persona determinará cómo concibe a Dios. Nos mostrará qué piensa en cuanto a la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Cuál es la esencia de nuestro Dios? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son los elementos de su personalidad? Para que podamos conocerlo más de una manera profunda. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Qué es lo que pretende Dios con su creación? ¿Hasta dónde quiere llegar con su creación? ¿Ok? Podemos hacernos estas preguntas ahora que estamos estudiando a Dios. ¿El Dios que conocemos es un Dios personal a una fuerza impersonal? ¿Sabes? Los dioses de los griegos eran dioses impersonales. Estaban alejados de su creación. Es más, parecía que odiaban la creación misma. Parecía a veces que odiaban al hombre, que ellos estaban muy lejos y que el hombre estaba también muy lejos de ellos. Pero ¿sabes qué? Cuando tú entiendes que nuestro Dios es un Dios personal, que quiere estar cerca de ti, que quiere cuidarte, que quiere guiarte, que también te va a ayudar a salir del error en que nos estamos dirigiendo en algunas veces, tú piensas, wow, entonces no estoy solo en este mundo oscuro, no estoy solo sin una guía espiritual. Dios puede estar conmigo de manera personal, conmigo, con mi persona. La siguiente pregunta es, ¿Dios es un Dios benevolente? ¿Eso conoces de Dios en la Biblia? Siguiente pregunta, ¿Dios, aparte de ser un Dios benevolente, es un Dios permisivo? ¿Qué tal? Importante, ¿verdad? Dios es como ese papá, esa mamá que les permite hacer todo a sus hijos. ¿Era nuestro Dios un Dios permisivo? ¿Qué hemos aprendido de la Biblia? Esto, a ver, pues podríamos responder a lo mejor casi de manera inmediata, ¿verdad? Cada uno tiene su visión con respecto de Dios, pero el hecho de que podamos nosotros definir si Dios es permisivo o no, cambiará el futuro y cambiará la forma en que vemos la vida y cambiará la forma en que actuamos, para bien o para mal. Porque si creemos que Dios es un Dios permisivo, que todo lo permite, pues qué importa si peco o no. A final de cuentas, Dios es bueno, Dios es permisivo. ¿Dios es un Dios justiciero? ¿Qué piensas de eso? La Biblia establece que cuando Jesús venga, Dios hará justicia. Es decir, puede ser un Dios benevolente, ¿verdad? Pero a final de cuentas, Dios establecerá una justicia final. Siguiente pregunta, ¿Dios es un Dios perdonador? Muy bien, ¿ok? Claro que es un Dios perdonador. Claro que Dios, mientras estemos vivos y nos arrepintamos, Dios será un Dios
perdonador, pero no permisivo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Hacia dónde vamos? Siguiente pregunta. ¿Dios es un Dios indiferente? ¿Ok? Porque esto también cambiará la forma en que actuamos. Si creemos que Dios no se interesa por nuestras vidas, que no está cerca de nosotros, que está muy lejos, alejado totalmente de nosotros, eso cambiará entonces la forma en que procesamos la vida, en que procesamos los problemas al sentirnos solos, que nadie nos escucha o que nadie puede atendernos. Dios es un Dios amoroso. ¿Sí? Bien. El concepto que tengamos de Dios afecta absolutamente todo. Wow, sí lo creo, hermanos, definitivamente. Concepto que tengas de Dios va a afectar para bien o para mal el transcurso de tu vida. Derivado de ese concepto, de esa manera en la que tú ves a Dios, va a cambiar todo a tu alrededor y va a también cambiar el futuro de tu eternidad. Si el Dios de mi cosmovisión es un Dios soberano, podré descansar en que aún en la aflicción, Él tiene todo el control. ¿Vivimos en un mundo injusto, hermanos? Sí, es muy injusto. Hay personas que han sido injustas con nosotros hemos sido injustas con ellos, hay muchos problemas, hay situaciones, pero cuando entendemos que Dios es soberano, que a pesar de lo que pase, de lo que ocurra en una ciudad pequeña como Tlajomulco, a pesar de eso, Dios sigue siendo soberano y sigue manteniendo todas las galaxias, todo el universo en control. Y eso, a final de cuentas, nos da descanso. Porque la soberanía tiene como poder que si alguien es soberano, puede aplicar justicia en algún momento, cuando él así lo decida. ¿Ok? Si el Dios de mi perdón, ahí lo puse con minúscula, si el Dios de mi cosmovisión es impersonal o indiferente, mi esperanza estará puesta solo en mis recursos, los médicos o en mis esfuerzos por ser restaurado. Nuestro Dios, hermanos, no es ese Dios impersonal. Nuestro Dios no es un Dios indiferente. Que podemos confiar en Él, que estará dispuesto y que estará abierto a amarnos, a cuidarnos, a atendernos, a escucharnos, que cuando oramos no estamos diciendo palabras vacías, tiradas al viento, porque sabes que nuestros recursos son muy limitados. Más, te voy a decir algo. Los recursos de Carlos Slim, hablando espiritualmente, siguen siendo muy limitados, porque lo único que tiene es dinero. Entonces, mis hermanos, entendamos esto, que si Dios es un Dios impersonal, es un Dios, perdón, personal y que se preocupa por nuestras vidas, entonces podemos descansar en Él, ¿de acuerdo? Y descansar en Él implica que hay cosas en las que no debemos por qué preocuparnos o desgastarnos, sino esperar en que Él actúe. Amén, hermanos. Muchas gracias. Vamos ahora sí ya a la próxima clase a entrar todavía a esta parte de los elementos, estos elementos de la cosmovisión que son muy profundos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir aprendiendo más acerca del estudio de Dios, de la teología, del ser humano, la realidad, el conocimiento y los valores, para seguir aprendiendo más de la cosmovisión. Muchas gracias, mis hermanos. Que tengan una bonita tarde. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.